Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Hoy es un día muy especial porque nos vamos a ir de viaje y a unos viajes fascinantes por el pasado. En el catálogo de las expediciones y viajes científicos españoles a América y Filipinas, recopilación de la que fue archivera de este museo, María Ángeles Calatayud, con la que el museo se unía a las celebraciones del 5º centenario del descubrimiento de América, podemos repasar un gran número de expediciones científicas de las cuales se guarda memoria en el archivo, la biblioteca y en las colecciones del museo, en forma de correspondencia, informes, publicaciones, ejemplares, dibujos e incluso fotografías. El catálogo recoge una primera expedición anterior a la fundación de nuestro museo, que es el viaje a la Nueva España de 1570 a 1577, la expedición botánica a los reinos de Perú y Chile entre 1777 y 1787, el viaje de Félix de Azara entre 1781 y 1801, la expedición botánica al Nuevo Reino de Granada entre 1783 y 1810, el viaje de Juan Cuéllar al archipiélago filipino en 1785-1798, la expedición botánica a Nueva España, la flora mexicana entre 1787 y 1797, la expedición alrededor del mundo, mejor conocida como Expedición Malaspina, entre 1789 y 1795, la expedición científica a Chile y Perú, Expedición Heuland, entre 1795 y 1800, y ya en el siglo XIX, la famosa, y tenéis una exposición en el museo que recomiendo a todos los que no la conocéis ir a verla, la Comisión Científica al Pacífico entre 1862 y 1865. Nuestro conferenciante, Javier Sánchez Almazán, es conservador de la colección de invertebrados del museo y su labor con la misma le ha llevado a estudiar y admirar el heroico trabajo de numerosos naturalistas españoles. Como historiador de la ciencia, publicó con Miguel Villena, Jesús Muñoz Fernández y Francisco Yagüe Sánchez El Gabinete Perdido, Pedro Franco Dávila y la Historia Natural del Siglo de las Luces, y coordinó Pedro Franco Dávila, 1711-1786, de Guayaquil a la Royal Society, la época y la obra de un ilustrado criollo. También hizo un catálogo de la exposición 240 años del Real Gabinete de Historia Natural, una colección, un criollo erudito y un rey, un gabinete para la monarquía ilustrada. En su conferencia de hoy, Naturalistas españoles y naturaleza americana, repasará algunas de estas gestas y a sus protagonistas. Javier. Bueno, muchas gracias, Josefina, y gracias a todos por su asistencia. Y efectivamente vamos a hablar pues, un poco de los naturalistas españoles y su labor en América. Dentro de naturalistas, la verdad es que he englobado a personajes muy variados. O sea, todos aportaron a la historia natural americana, al conocimiento de la historia natural americana, pero sus aportaciones fueron muy desiguales. Hay cronistas de Indias, por ejemplo, que sí que estudiaron la historia natural junto con geografía, etnografía y otras muchas materias. Y hay genuinos naturalistas como Celestino Mutis, como Cabanilles, como Fernández de Oviedo, es un cronista de Indias, pero realmente merece todo el crédito como naturalista. O Ruiz y Pavón, Sesé y Mociño, en fin, hay mucha gente que están un poco representados aquí. Antes de empezar con el tema que es de la charla de hoy, sí que quiero hacer como una introducción que creo que es interesante de lo que fue el imperio americano, el imperio español, la América española, la América hispana. Y sé que muchos datos son conocidos perfectamente por ustedes, pero hay otros que a lo mejor no tanto, a lo mejor hay cosas que no son tan conocidas. Bien. Con la toma de Constantinopla por los turcos, el Imperio Otomano va a cortar las rutas comerciales, sobre todo las rutas hacia las especias y otro tipo de comercio, con Oriente. Los europeos van a intentar solucionar este bloqueo de dos formas. Tempranamente, va a corresponder a los dos reinos ibéricos, van a ser los pioneros en intentar otras rutas posibles que soslayen el dominio otomano, el territorio otomano. Como digo, los primeros son los portugueses, que ya tempranamente, en el siglo XV,
intentan la ruta del este, bordeando África, cruzando el Índico y llegando a la India y posteriormente a Extremo Oriente. Y otra ruta posible, imprevista y completamente pues, que nadie hubiera apostado por ella, era la del oeste, como saben perfectamente, con un personaje que se presenta en la historia, que parece surgir de la nada, que es Cristóbal Colón, y que Cristóbal Colón plantea, después de haber planteado en la corte de Portugal su proyecto de ir a las Indias por el oeste, cruzando el Atlántico, lo presenta pues a la corte española. Bueno, en la corte española como saben, hay una junta de evaluación, un consejo de geógrafos que se reúne y que desestima porque los cálculos de Colón son erróneos. Él cree que el globo terráqueo es más pequeño y, en fin, entonces cosas que se conocían en la época. La Tierra esférica se conocía, por supuesto, y entonces ven que hay una serie de cálculos y no se fían para una empresa de ese tipo y lo desacreditan. Sin embargo, tenemos a la reina Isabel la Católica, que algo vio en este personaje y apostó realmente por él. Y gracias a esa apuesta que hizo personal la reina, involucrando pues, a marinos como los hermanos Pinzón, Colón no hubiera enrolado a nadie, porque era un desconocido perfecto y además con una idea que quería que probablemente a la mayoría de los marinos de la época les hubiera parecido un disparate. Entonces, sobre todo, va a asumirlo. La empresa es española, pero la asume sobre todo Castilla. Por diversas razones, va a ser Castilla la que lleve el peso de esta empresa. Bien, se realiza una serie de viajes. Colón sigue en sus 13, desde el primer viaje, el segundo viaje, de que ha llegado a las Indias, después de un itinerario un poco accidentado. Pero pronto, con el paso de los años, se dan cuenta, los españoles que llegan allí se dan cuenta de que realmente lo que han encontrado es un continente nuevo para los europeos, por supuesto. Estuvieron los vikingos, los islandeses también, pero no dejaron prácticamente, no tiene consecuencias su viaje. Y entonces ven que es un mundo nuevo lo que hay, nada menos que un continente interpuesto entre Europa, entre el viejo mundo y Asia, un continente que se extiende de norte a sur y un continente que pronto verán que es inmenso. Bien, el descubrimiento de América por los europeos es un acontecimiento capital, no hace falta enfatizar mucho esto, de que cambió la historia del mundo. La cambió, pues no me voy a meter porque esto podía dar para una profundidad bastante. Voy a simplemente limitarme a considerar algunos aspectos. Primero, es un espacio nuevo el que descubren los europeos. Descubren nada menos que un nuevo mundo, un continente, todo un continente del que los antiguos no sabían nada. Entonces, el prestigio que tenían los antiguos, los griegos, los latinos y tal, queda junto con otros aspectos de la ciencia que se están encontrando, no diré mermado, pero de alguna forma ellos dicen, bueno, los modernos estamos descubriendo cosas que los antiguos no sabían. Esto es un cambio de mentalidad total, un cambio absoluto para la gente de esa época. Se ve que además se ve que las dimensiones del mundo pues, no son las que son más grandes de lo que se esperaban. Se descubren nuevas floras y nuevas faunas, que esto va a tener una trascendencia decisiva para la historia natural, para el desarrollo de la historia natural. En los siglos siguientes, los botánicos, primero los botánicos, luego los zoólogos también, van a recopilar toda esa serie de plantas y animales nuevos que se están descubriendo, también en Asia, pero en América fundamentalmente, y van a crear los grandes tesauros y los sistemas de clasificación. España no tuvo una influencia ninguna prácticamente en el nacimiento de la ciencia nueva. En la física, en la astronomía, pues la verdad es que no figuramos nada. Pero en la historia natural es otra cosa. Los naturalistas españoles que describieron esas faunas, además faunas pues tan curiosas, ¿no? Como ahora veremos un poco por encima, tuvieron una influencia grande en el desarrollo de la historia natural. Y ahora se está estudiando cada vez más la influencia decisiva que pudieron tener en la llamada ciencia nueva. Se descubren además nuevas civilizaciones y culturas, grandes civilizaciones, como la mexica,
como la maya o como la inca, junto con otras culturas también de elevadas realizaciones. Y pueblos, otros pueblos de los que no se tenía ninguna noticia. Se descubre otra humanidad, en definitiva, con todo lo que eso supone. Luego hay una revolución, ya lo saben, una revolución comercial de consecuencias económicas pues totales. De hecho, la prosperidad de Europa nace de esta época, nace de América realmente. Nace de la plata, en gran parte de la plata americana, que llega, pasa por España y España pues no lo aprovecha, en fin, por diversas circunstancias que no me voy a meter porque si no se alargaría esto 2 horas. Pero la acumulación de capitales que hay en Europa, en toda esa época, en Centro Europa, los Fugger, la banca, todo esto, viene realmente y nace, tiene su origen primariamente en el descubrimiento de América. Hay una globalización, luego hablaremos de esto, porque es la primera globalización auténtica, es esta, en esta época. El espacio... va a haber todo pues, un conjunto, como veremos luego, China involucrada también en este juego, el espacio Atlántico-Pacífico, porque los españoles descubrieron América, pero descubrieron también el Pacífico. Fueron los primeros, como veremos, que navegaron a través del Pacífico, en la ruta del Galeón de Manila, el tornaviaje y demás. Entonces, junto con América se descubrió el Pacífico. Evidentemente, el Pacífico está descubierto por los asiáticos costeros y demás, pero realmente para Europa se descubrió entonces. Y luego consecuencias geopolíticas, el auge de los imperios ibéricos durante 100 años o algo más, tanto Portugal como España van a tener la exclusiva realmente de la navegación y van a ser los reyes y señores del océano. Luego se añadirán, al ver la bicoca que suponía América, se añadirán holandeses, se añadirán ingleses y franceses. Bien, el desplazamiento del centro de gravedad político-económico va a ser entonces del Mediterráneo, que entonces era el mundo pues, que giraba todavía en gran parte sobre el mundo antiguo, sobre el mundo de Grecia, sobre el mundo latino, va a pasar al Atlántico, va a haber otro campo completamente diferente. Y luego va a haber un impulso a la técnica de navegación y a la cartografía, evidentemente. Un imperio transatlántico como este, un imperio transoceánico, pues requiere técnicas de navegación y técnicas de cartografía en la que España va a ser pionera. Bueno, aquí he puesto una representación simplemente para ver las consecuencias de la dieta, de los alimentos que llegaron de América, alimentos que ahora son básicos, como la patata, como el tomate, como el maíz, el ají o pimientos, cacahuetes, la piña, productos como el cacao, la vainilla, y luego otros de otro tipo, como el tabaco, por ejemplo, o flores como la dalia. También, por supuesto, América, España llevó pues, toda serie de productos, desde la vid hasta productos frutales, ganado, en fin. O sea, que hubo un intercambio en este sentido bastante notable. Bien, todo arranca, como saben muy bien, la legitimidad que va a tener España para dominar América, arranca. Entonces se hacían las cosas así, la cristiandad era una sola, la reforma todavía no había aparecido, con lo cual pues, el papado tenía un poder y tenía un prestigio pues indudable. Entonces arranca de la bula Inter Cetera, que la va a dar Alejandro VI, que como saben es un papa español, de la familia de los Borja, valencianos. Entonces, según esa bula, a Castilla le va a corresponder pues todos los, cuando ya todavía no se había apreciado que no eran las Indias, pero eran territorios que ninguna potencia había reclamado, que nadie, que parecía que estaban evidentemente las tribus originarias, los amerindios. Entonces va a corresponder a España, por esa decisión, todo lo que se descubra bajo una condición, que la tendrán siempre muy presente los reyes y emperadores españoles, la evangelización de esos territorios. Va a haber explotación, va a haber, por supuesto, un imperio es lo que es, ¿no? Y entonces un imperio no se hace con abrazos, como se hace con violencia, se hace con aculturación, se hace con sometimiento, pero ese es solamente uno de los componentes. Hay muchísimos más componentes en la historia del imperio español. Se va a los 2 años de descubrirse América, se va a formar el Tratado de Tordesillas, porque claro, los portugueses tienen sus posesiones, también ya en África, en el Índico, tal, y quieren delimitar ese juego, esa geoestrategia, diríamos hoy. Entonces se crea el Tratado de Tordesillas, por el cual a 370 leguas al oeste
pues creo que era de las islas de Cabo Verde. Todo lo que se descubra va a ser posesión española. Ahora todo esto nos parece bastante increíble, pero bueno, así funcionaban las cosas entonces. Y al este se van a mantener las posiciones portuguesas. Todo esto se va a rectificar después en otro tratado, el Tratado de Zaragoza, porque los portugueses reclaman, en fin, cosas, y se va a rectificar. Bien, aquí tenemos el planisferio, este planisferio tan bello, donde aparecen ya las costas pues, que se iban descubriendo de América, la zona correspondiente a Brasil, al Caribe y demás, y aparece la línea que delimita el Tratado de Tordesillas. Este planisferio, bueno, se llama de Cantino porque fue la persona que se hizo con él y lo llevó al duque de Ferrara. Realmente no se sabe muy bien el mapa, quién lo trazó, quién lo elaboró. Se piensa que es a un portugués, Pedro Reinel, por eso lo he puesto ahí. Bien, el ritmo de expansión por América va a ser pues impresionante, relativamente rápido. En 1492 llega Colón, pronto todo el Caribe se convierte pues, en un mar español. Desde ahí se va al Istmo de Panamá, la Castilla del Oro, que se llamaba, y ya fíjense que solo en 1519 ya Cortés se expande por México y acaba con el Imperio Azteca. Unos años después, Pizarro hace lo propio con el Perú. Pero hay también una expansión por el río de la Plata, ya muy al sur. Los portugueses, por supuesto, llegan a Brasil, Cabral y demás. Pero hay una exploración por gran parte de lo que hoy es Estados Unidos. Toda la zona del medio oeste americano y del oeste la van a explorar españoles. Llegan, de hecho, hasta el estado de Dakota, muy al norte, y además va a tener una influencia decisiva. Bueno, por supuesto, descubren el Cañón del Colorado, lo descubre Lope de Cárdenas, que viajaba con Vázquez de Coronado, y hasta 200 años más tarde un europeo no va a volver a ver el Cañón del Colorado. Bien, va a tener una influencia decisiva, digo, la presencia de los españoles, tanto en el suroeste para las poblaciones amerindias, como las poblaciones de las grandes llanuras, porque los caballos que pues escaparon de los españoles o que robaron los indios, va a cambiar completamente la cultura de los indios de las grandes llanuras. Les va a dar un instrumento que hasta entonces no tenían, para desplazarse y luego para atacar también y para guerrear. Se van a convertir en algunos de los mejores jinetes que ha habido y el caballo va a ser entonces decisivo. Bueno, recorrió por el Amazonas, Orellana también recorre todo el Amazonas, en fin, no me extiendo más. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que un Estado joven, hasta entonces, un reino joven como era España, que había consumado la llamada Reconquista hacía unos años, se va a encontrar con un inmenso territorio que tiene que administrar, que tiene que explorar, que tiene que hacer algo con él, que tiene que explotar. Con lo cual esto requiere una maquinaria imperial inmensa. De hecho, España, sobre todo España en general, pero Castilla en particular, se va a encontrar con el mayor reto que una nación europea se había encontrado hasta entonces y probablemente después también, porque es la colonización de un continente. Luego, otra cosa son las colonias en el siglo XIX, que es otro tema, es otra historia y es otra, como ya veremos. Entonces, tienen que hacer frente a este reto, y me estoy enrollando mucho, pero bueno, tienen que hacer frente a este reto y lo van a hacer creando una serie de organismos, como es la Casa de la Contratación, que estará en Sevilla en 1503, que ahora veremos un poco, el Consejo de Indias, que va a ser el organismo que regule pues, toda la administración americana y todos los asuntos americanos. Se van a crear estructuras territoriales, porque claro, en un territorio tan grande hay que establecer una serie de divisiones, de virreinatos, gobernaciones, audiencias para la justicia y luego la división eclesiástica correspondiente. Y luego, pasado un siglo, cuando ya las potencias, las naciones europeas vean en América pues una bicoca, y bueno, en el norte sí que ha habido exploraciones y tal, pero cuando vean todo lo que se está extrayendo de allí, van a acosar a España cada vez más, con lo cual requiere todo un sistema de fortificaciones, fuerza militar, armada, arsenales, etc. Va a haber una obra de colonización, que después hablaremos de ella, con fundación de ciudades, universidades y demás, pero me meto después. Va a haber una legislación también, leyes de Indias, que luego se completan. Y luego, por supuesto, un imperio transoceánico lo que requiere son líneas de navegación, una armada potente, flotas comerciales, y entonces se crea una escuela de navegación, efectivamente, y todo un sistema pues que facilite esta
este comercio entre las dos orillas. Va a haber una recopilación de información, la cartografía. Los mejores cartógrafos y los mejores navegantes estuvieron al servicio del Imperio Español, porque era el que pagaba y era el que tenía. No solamente, hay que tener en cuenta que en cartógrafos, por ejemplo, hay muchos alemanes, porque Alemania estuvo con Carlos I, formaba parte del imperio también. Flamencos también, no solo cartógrafos españoles, que hicieron algunos de los mapas pues más precisos y los mejores mapas de la época, porque se necesitaba, porque los pilotos necesitaban tener buenos mapas. Y luego la explotación de recursos, que ya veremos un poco también por encima, con las encomiendas, las mitas y explotaciones agrícolas y demás. Bueno, la casa de contratación va a ser, por tanto, el centro que regule toda la salida de gente hacia América, el comercio también. La corona no se involucra directamente porque no deja una iniciativa privada a los mercaderes. Va a haber, eso sí, una tutela, donde se van a pagar una serie de, pues, por las transacciones y por las mercancías. Va a haber también un sistema de pesas y medidas que regule todo, unidades de cuenta de moneda, pues que regule todo eso y no sea un caos. Y luego una escuela de náutica que forme a buenos pilotos y a buenos cartógrafos. Bueno, aquí vemos dos imágenes de Sevilla, el Arenal de Sevilla. Bueno, Sevilla se convierte pues, en la principal ciudad europea, porque por ella entra todo el comercio americano durante hasta que se cambie en el siglo XVIII, ya en 1717, que pase a Cádiz, por diferentes problemas de colmatación de Guadalquivir y tal, va a ser Sevilla el centro. Y luego el Consejo de Indias. El Consejo de Indias se crea pues, a semejanza a otros consejos que hay, Consejo de Castilla, de Aragón, Consejo de Flandes, Consejo de Italia. Y va a tener todas las competencias de tipo legislativo, fiscal, judicial, de todo tipo con América. Y la administración, la división territorial, propuesta de cargos y demás. Con el tiempo, el Consejo de Indias, pues como pasa con todas las instituciones, va a degenerar en muchos aspectos. Va a haber, por ejemplo, venta de cargos, va a haber la neutralidad supuesta de la corona no va a ser tanta, entonces va a haber ciertos desequilibrios y ciertos desajustes que merman su eficacia. Y luego una cosa interesante, el juicio de residencia. Del Consejo de Indias dependía este juicio. Era un juicio que hacían a virreyes, a todas las autoridades que había en América, cuando acababan su mandato. Al principio tenían que quedarse allí y esperar, que podían ser varios meses, pues las decisiones les podían acusar de si había habido corrupción, y entonces les hacían un juicio donde pues, se veía qué había pasado y donde podrían recibir sanciones, efectivamente, y además de negársele cualquier otro cargo. O sea, que en esto eran bastante... Bien. Tenemos entonces la cartografía, el piloto mayor va a ser una figura fundamental, tiene que ser un experto navegante, cartógrafo y censor de instrumentos marinos, es decir, el que evalúe la conveniencia de unos u otros. Y se crean mapas tan maravillosos como este de Juan de la Cosa, que está en el Museo Naval de Madrid. Fíjense, en 1500, solamente 8 años después del descubrimiento de América, donde se ven pues, las costas que hasta ese momento se conocían. Luego este otro ya muy posterior, que es del flamenco Abraham Ortelius, que trabajaba también. Entonces son los mapas, además una belleza de mapas, donde ya vemos delineado el continente americano, excepto por algunas partes del norte, pero ya vemos que en lo fundamental ya está. Se crea todo un sistema de flotas también. El sistema de flotas no es inmediato, tarda un tiempo en crearse, pero se crea. Un sistema de flotas, al principio son flotas comerciales, 2 al año, unas van a Veracruz y la otra va a la zona del Istmo, a la zona de Portobelo, Cartagena de Indias y demás, donde se comercia allí, se traen productos de América, sobre todo los metales preciosos que se explotan pues, por la zona de Potosí. Bueno, en Nueva España, en México hubo también minerales de plata y demás, pero la zona, digamos, una de las zonas más ricas es Potosí. Todos esos metales se cargan aquí y hay una armada especial, que es la Armada del Mar del Sur, que, siguiendo la costa del Perú, llega al Istmo para desembarcar aquí el Istmo, atravesar y llevarlo al Caribe y ya de vuelta a España. Hubo todo un sistema que se formó, había los navíos de registro, navíos de avisos, navíos de azogue, que era para utilizar para extraer la plata. Y ya en el siglo XVIII, bueno, a medida que se incrementa el acoso de ingleses y holandeses, las flotas se van a compactar, se van a hacer más numerosas, van a llevar una protección armada y el sistema de flotas fue muy eficaz. Durante los 200 y pico años, una cosa así que duró, realmente se perdieron pocas flotas. Se perdieron algunas flotas por tormentas, porque tenían que
que al volver por el canal de las Bahamas, con ciclones y con tal, se perdieron, los ingleses capturaron o destruyeron 2 flotas, pero estamos hablando de, eran 2 flotas al año durante 200 años. Y los holandeses, en plena guerra con Holanda y tal, capturaron una flota entera. Pero bueno, quiero decir que claro, una flota que capturaban era un desastre para España, porque no llegaban metales preciosos, no se podía pagar durante meses, bueno, en fin. Y luego está la ruta del Pacífico. La ruta del Pacífico, como saben, Filipinas y diversas islas del Pacífico también fueron posesiones españolas. La ruta del Pacífico se pudo completar cuando se hizo lo que se llama el tornaviaje, cuando se descubrió cómo volver, porque claro, eran veleros. Se iba desde México, desde Acapulco a Filipinas, pero después ¿cómo volvías? ¿Por dónde volvías? ¿Qué corrientes? ¿Qué tal? Y se hicieron muchos intentos, como saben, hasta que se consiguió pues, a la altura del Japón, de la corriente del Kuroshio, que lleva hacia el este. Entonces se completó el Galeón de Manila, uno de los viajes comerciales más prolongados que ha habido en la historia, ¿no? Y creo que nada más tengo que decir de esto. Bien, la división que se crea de virreinatos, gobernaciones que no eran estrictamente jerárquicas, había gobernaciones que tenían hasta un cierto grado de autonomía con respecto a los virreinatos. Los virreinatos en el siglo XVIII se van a crear virreinatos nuevos por la necesidad de defensa, por ejemplo, defensa del Caribe. El virreinato de Nueva Granada se crea por eso, la Capitanía General de Guatemala y luego la zona del virreinato del Río de la Plata. Bien, América colonial, se habla muchas veces de América colonial. En el siglo pasado, el historiador argentino Ricardo Levene publicó un libro con este título, Las Indias no eran colonias. Y efectivamente, las Indias no eran colonias. Cualquiera que tenga una visión de colonias nos remite al colonialismo, sobre todo decimonónico, cuando las grandes potencias se lanzan a conquistar el mundo. No tuvo nada que ver exactamente. Eran territorios, evidentemente las leyes se hacían en España, en Castilla, se enviaban, o sea, había un flujo de información que iba de la península allí, pero eran súbditos, tan súbditos como eran los españoles, y de hecho va a haber todo un sistema de protección también de la población india, que ahora veremos. Se trata de un imperio sin parangón en la época moderna, y decir esto no es ninguna exageración, es que no ha habido un imperio tan prolongado en el tiempo y tan prolongado en el espacio en la época moderna como el que instituyó España. Otra cosa son el imperio colonial, el británico, el francés, en fin, pero eso es otra cosa, eso era un sistema de colonias, un sistema tal. Pero imperio, con todo lo que significa sobre una realidad territorial, de colonización y tal, no lo hubo. De hecho, bueno, he puesto el cuadro porque hay algunas publicaciones donde equiparan las típicas ciudades en damero, que como saben eran las típicas ciudades que hacían los españoles en América, todas cuadriculaditas y tal, las comparan con el campamento romano, con la cuadriculación que tenía el campamento romano, esa ordenación, ¿no? Bueno, y el Imperio Español miró a Roma, y ahí ha habido investigadores, entre ellos el historiador estadounidense Clarence Herring, que habla nada menos que equipara a los españoles con los antiguos romanos, con las virtudes, bueno, en fin. The Spanish Empire in America fue una obra también de él. Quiero decir que tengamos otra visión también, pues si no la teníamos, claro, habrá gente que la tenga, pero no angostemos la visión y pensemos en colonias o tal, porque estamos hablando de otra realidad diferente, es otra cosa. Bien, la colonización, la obra de colonización, yo no sé ya ni qué tiempo llevo, bueno, la obra de colonización es bien evidente en las realizaciones de España. Ahí tenemos, por dar algunos datos, 27 universidades creadas en 3 siglos de los españoles. Para encontrar una universidad en la América anglosajona, tenemos que esperar a la fundación de Harvard en 1636, cuando la primera universidad española, en la América española, que era San Marcos de Lima, llevaba más de 80 años. Y cuando se crea Harvard hay ya 14 universidades españolas en la América española. Más cosas. 700 ciudades fundadas por los españoles entre finales del siglo XV y finales del XVI. En un siglo, 700. Caminos como el Camino Real, que unía pues, la Ciudad de México con el corazón de Estados Unidos, o la que había en el Virreinato de La Plata. Bueno, aquí otro dato que es interesante también es el tema de los hospitales que creó España.
creó en el espacio de, tengo por aquí porque no me fiaba la memoria, hospitales. Se crearon solo en el siglo XVI en México 210 hospitales. Y en todo el tiempo que duró la América Española, más de 840 hospitales. Hospitales que para la época estaban bastante bien dotados, como hay muchos testimonios de ello. Más cosas. Bueno, las comparaciones son odiosas, pero cuando el término de la comparación pues sale mal parado, pues es todavía más odioso. Aquí les pongo 3 monumentos históricos de los Estados Unidos con las fechas de fundación y los 3 más antiguos, que por supuesto son monumentos nacionales y seguro que los cuidan como nadie y tal. Y luego 3 monumentos de los más antiguos de la América Española. Entonces, para comparar un poquito la envergadura de unos y de otros. Humboldt habló ya de eso. Cuando estuvo en sus escritos, habla de la América Española comparada con la América anglosajona también. Y para él no tenía color. Para él el futuro evidente estaba en la América hispana porque había hecho muchas más realizaciones. Ya vemos que la historia da muchos giros. Bien, se van a crear leyes, las leyes de Indias, porque pues para defender a la población. Hay un tema principal que es en el Caribe. La colonización del Caribe fue un desastre demográfico. Las poblaciones indias de taínos, de caribes y tal, pues si no se extinguieron casi. Entre otras cosas por las enfermedades como la viruela, como el sarampión, como la gripe. También los españoles contrajeron la sífilis, las fiebres, que mataron a muchos. Pero bueno, el caso es que la corona, bueno, hubo denuncias, por supuesto, de Fray Bartolomé de las Casas y de otros monjes, algunos exagerando la nota, la verdad, pero bueno, en cualquier caso esas denuncias produjeron su efecto. No olvidemos que el Imperio Español tenía su legitimidad en la evangelización. Había explotación, pero primordialmente no era exterminar indios a lo que se había ido allí. Entonces, Carlos I tomó buena nota de todo esto y convocó pues, una serie de juntas que ahora veremos, la Junta de Burgos de Valladolid, donde se discutió la legitimidad. Yo no conozco otro caso de un imperio que se haya cuestionado a sí mismo, casi al principio. Se cuestionó qué legitimidad tenemos para dominar América, para dominar otros pueblos, qué legitimidad. Entonces se van a dar leyes, a las leyes de Burgos. He extractado algunos artículos, porque bueno, no iba a traer, pero los artículos son impresionantes. Son realmente adelantados 300 años pues a toda la declaración de derechos y a todo tipo de cosas. Se habla de derechos de propiedad del indio, excepción del trabajo a embarazadas, excepción del trabajo a menores de 14 años. En fin, otra cosa es que después los encomenderos cumplieran y hubiera abusos, por supuesto. En territorios tan amplios lo sabía. Pero hubo una voluntad que se conoce, que las leyes de Burgos, las primeras leyes de Indias no fueron suficientes y hubo que hacer nuevas leyes de Indias en 1542 porque no se cumplían muchas. Pero bueno, la prohibición de la esclavitud de indios, no así la de africanos, por desgracia. Y se crea la Junta Controversia de Valladolid. En ella se va a crear el protector de indios, exclusivamente encomendado pues, para proteger a las poblaciones indias de los abusos de los encomenderos o de todo tipo de tal. En fin, funcionó en algunos casos mejor, en otros peor. Bueno, aquí tenemos a algunos, Bartolomé de las Casas, Ginés de Sepúlveda, que fueron los primeros que denunciaron la situación de los indios y los excesos que se estaban cometiendo en la conquista. Una característica del Imperio Español, que tampoco la han tenido otros imperios, es el mestizaje. El mestizaje fue, hubo un mestizaje evidente porque las primeras oleadas de colonos españoles y de conquistadores eran varones, solo. Entonces no habían hecho el voto de castidad a los eclesiásticos y luego por otra razón también muy importante, porque querían emparentar con las aristocracias de los cacicazgos y luego de las grandes culturas mexicas e incaicas. Entonces todo esto llevó a que hubiera un mestizaje bastante amplio. He puesto aquí unas estadísticas de población actual. Estas estadísticas hay que cogerlas un poquito también porque, bueno, evidentemente se ve el porcentaje de mestizos es brutal en gran parte de América y de población india también en muchos de ellos. Digo que hay que cogerlo un poquito así con pinzas porque estas estadísticas están hechas sobre todo con
preguntando a la gente con qué se identifica más, si con mestizos, qué tal, y muchas veces hay sesgos, pues de la gente quiere, en fin, por cosas sociales o tal, quiere identificarse más con un grupo que mola más o que tiene más eso que con otro. Entonces, pero bueno, es representativo en cualquier caso del grado de mestizaje que ha habido. Eso llevó, por ejemplo, al ensayista mexicano José Vasconcelos a hablar de la raza cósmica. La raza mestiza, el español es un mestizo, evidentemente. El mestizaje de íberos, de germanos, de latinos, de griegos, de árabes, y luego se mestizó, se mezcló pues, con indios, con africanos y con tal, creando una raza que para él era la raza perfecta, que era la raza mestiza, la raza cósmica. Bueno, la explotación de América va a girar en la encomienda, que no es un invento, vamos, era una institución medieval, donde aquí sí que se produjeron muchos abusos, entonces va a haber una permanente tensión entre las leyes que tratan de proteger a la población india y tal, y los intereses de los encomenderos. De hecho, se pensó en suprimir la encomienda, no se podía hacer porque era triturar prácticamente todo el sistema español, entonces no se podía hacer, no se hizo, pero bueno, intentó regularse. Otra cosa es que se consiguiera en muchos casos. La mita, que era explotación mineral y tal, que no es un invento español, los incas tenían ya explotaciones de este tipo. Y luego las reducciones jesuíticas, que fueron, sin duda, las que más hicieron en pro de las poblaciones indias. De hecho, cuando los jesuitas se expulsan y tal, las reducciones jesuíticas quedan abandonadas y fue, como veremos luego, un absoluto desastre. Bien, globalización hablamos. Una prueba de globalización, por ejemplo, no hemos hablado de China. China adoptó el real de A8 español en su comercio y aquí vemos, por ejemplo, este es el real de A8 español, de plata, que era llamado el dólar español por los anglosajones y de ahí también el tema del dólar, bueno, ahora hablaremos del dólar estadounidense. Y aquí vemos cómo marcadas en punzón están los ideogramas chinos, pues de comerciantes, nombres de comerciantes, de ciudades y tal, para controlar un poco toda esa circulación monetaria. Entonces, bueno, si esto no es globalización, pues que me lo expliquen, realmente hubo una globalización. Hay imagino que lo habrán visto, un documental, España, primera globalización, que se estrenó el año pasado, que en hay más de 40 historiadores que intervienen ahí, está muy bien hecho y yo se lo recomiendo bastante. Bueno, y luego, bueno, lo que he puesto aquí es el símbolo del dólar. A ver, hay interpretaciones, pero una interpretación es que el símbolo del dólar realmente fue pues a partir de la columna y de la vitela esta que se hizo. Bueno, en fin, lo cuento como anécdota. Y para acabar ya esta parte, que ya me he alargado mucho realmente, pues simplemente dos imágenes. Una, la del códice este que tienen ahí, que es del siglo XVI, donde se ven los sacrificios rituales de los aztecas. Los españoles, cuando vieron estos sacrificios, que realmente existieron, entre aztecas y mayas también, que eran sacrificios rituales, canibalismo, casos de tal, claro, se horrorizaron. Por un lado tuvieron la admiración hacia Tenochtitlán, por ejemplo. Hernán Cortés habla, las pirámides, el mercado, lo limpio que estaba todo, la organización, habla con admiración, realmente no se esperaban una civilización como esa. Pero por otro lado, al ver esto, claro, se horrorizaron. Entonces esto sirvió también un poco para demonizar esa cultura, esa civilización, y para justificar también a los españoles que, claro, ante esta barbarie tenemos que intervenir y tenemos que evangelizar. Bien. Y luego otra diferente, que es del grabador flamenco Teodor de Bry, donde, pues, con una calidad técnica buenísima, una alta calidad técnica, pues difunde todo tipo de grabados sobre los supuestos excesos de los españoles en América, que es un absoluto disparate. Ahí ven una carnicería con sus, vamos, falta jamones y falta de... Bueno, esto lo que pasa es que se difundió por toda Europa, se difundió y dio bastante juego. De hecho, dio tanto juego que siglos después se ha estado yendo a esta fuente, que es vamos, es un disparate, esto es un disparate, lo de Bry. Y además le sirvió a él era un propagandista nato, y le sirvió para justificar también los asentamientos ingleses, en Jamaica, en Belice y en Virginia. Si ven ustedes algunos grabados de Virginia, por ejemplo, bueno, eran poblados, bueno, era otra cosa, porque claro, los ingleses era otra cosa. Bueno, simplemente lo pongo para terminar, para cerrar este capítulo. Vamos ahora un poco a lo que es el tema de la charla, que son la historia natural. Bien,
el Imperio Español fue un imperio, necesariamente un imperio muy burocrático. Tenía que tener información de amplísimos territorios, con lo cual, y Felipe II, saben ustedes que era un verdadero alcohólico del trabajo, como dicen. Era vivía para el trabajo y tenía que pasar por sus manos todo tipo de documentos, informes y demás. Las relaciones geográficas son un intento de conseguir información de América. Son como encuestas que se mandaban a todas las localidades con una serie de, pidiendo datos de todo tipo, ahora veremos un poco. Se han estudiado más de 200, la pionera un poco, no la pionera, pero la que hizo más hincapié fue la investigadora Raquel Álvarez Peláez del Consejo de Investigación Científica. Este libro está muy bien, donde ella estudia estos documentos, las relaciones geográficas o relaciones de Indias, que se llaman. Y realmente, pues ella dice que no hay ningún otro documento parecido en la época, ni comparable, efectivamente. Bien, por ejemplo, esta es una relación de una zona de México donde se hacen 50 preguntas por cuestionario. Otra cosa es que se contestaran bien las preguntas también, que se tomaran la molestia de contestar, la falta de seriedad, bueno, de todo. Entonces ya nos conocemos también y ya sabemos cómo somos. Muchos hacían el paripé de contestar o copiaban, entonces, claro, pero bueno, se hizo y hubo relaciones que sí que dieron una información bastante veraz de lo que sucedía. Información sobre las poblaciones, tanto españolas como indias, sobre la evolución demográfica, que preocupaba mucho. El descenso de la población india, sobre todo en el Caribe y en otros sitios, realmente preocupaba, preocupaba pues porque iba en contra de todo, de la legitimidad que España tenía en América, aparte de razones humanitarias que habían sacado pues, monjes y demás, enfermedades, historia, medicinas, formas de curar autóctonas también, chamanes, se preguntaba por cura. Claro, esto de los chamanes, por ejemplo, se ocultaba mucho, porque como España también había censurado un poquito prácticas, pues muchos no contaban exactamente. Pero bueno, quiero decir, aquí hay una fuente de información muy valiosa sobre el imperio. Y luego los cronistas de Indias. Aquí he seleccionado unos cuantos, pero hay muchísimos más. Los cronistas de Indias, pues el cronista de Indias era un cargo también, que tenía que hacer la historia de América, era así. Historia de América, que pues ahí se metía historia natural, explotaciones, cosas etnográficas, asuntos de todo tipo, geográficos y demás. Entonces había de todo. Teníamos pues, a Gonzalo Fernández de Oviedo, que ahora le veremos, que realmente se convirtió en un naturalista. Había conquistadores como Bernal Díaz del Castillo, que acompañó a Hernán Cortés, el propio Hernán Cortés, que escribía muy bien, no era un patán, había estudiado en Salamanca y era bastante ilustrado. Había pues, personajes tan increíbles, ahora nos parecen increíbles, como Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que aquí le tenemos, que recorrió 20.000 kilómetros después de un naufragio por todo el sur de Estados Unidos, desde Texas al suroeste de Estados Unidos, por todo lo que es la frontera ahora de Río Grande, y además sanando indios. O sea, fue muy bien acogido porque le tomaron como sanador, él tenía sus prácticas y tal, curaba, y le tomaron como un chamán. Además, bueno, hay un libro de él que cuenta toda la historia. Y luego hay otros, pues hay de todo. Hay gente autóctona, mestizos como el Inca García Solavega, también poeta, Poma de Ayala, que está por aquí, si no está por aquí le tenía que haber puesto, Poma de Ayala, que es muy crítico, este es de la zona del Perú y es muy crítico con la pues, colonización española. Él asume que el rey es como un gran padre, eso sí, el emperador, pero la colonización española en Inca es muy crítico y tiene... O personajes como Diego de Landa, que escribió una obra maravillosa sobre el Yucatán, pero él era un verdadero hijo de su madre. Él utilizó la tortura para evangelizar, bueno, de hecho fue depuesto de su cargo y quemó códices mayas, que quedaron al final 4, pero sin embargo hizo una obra hablando de los mayas, de la cultura de los mayas, absolutamente increíble, para que vean un poco el blanco, negro, bueno, malo, en fin, vamos a dejarlo porque hay muchos matices. Bien, vamos a empezar con Fernández de Oviedo. Gonzalo Fernández de Oviedo fue, digamos, el primer gran cronista de la India. Él sí que se mete con la historia natural de las Indias, se mete además hablando de las costumbres de los pueblos indios, sobre todo de la Española, la isla de la Española, la zona del Caribe y después en la zona del Istmo. Él seguía por su observación personal o cuando tiene que echar mano de testigos que sean lo más fiables posibles. A ver, esto cómo se hace, esto como tal. Y se empapa de todo lo que le cuentan.
Es muy preciso, tiene un lenguaje absolutamente maravilloso, un castellano fascinante, donde describe por vez primera para los europeos pues al armadillo, que llamaban cubertado, al oso hormiguero, a los pájaros visitaflores, que son los colibríes, en fin. Y son descripciones absolutamente deslumbrantes y tuvo mucha difusión por toda Europa, precisamente por eso era un gran escritor. Él había estado en Italia durante unos años, había estado en la corte de los reyes católicos, acogido y tal, entonces tenía una formación también. Habla, por ejemplo, aquí he puesto el peje reverso, son las rémoras. Lo llamaba, describe muy bien lo que son la zona de los repliegues donde hace ventosa, y él habla de una pesca que hacen los indios de allí, de la Española y del Caribe, donde utilizan al peje reverso, a las rémoras, con cuerdas, atan cuerdas a los peces, el pez va, se une a la tortuga o lo que sea, se pega tal, y entonces tiran de él, y así cazaban tortugas o otros peces, ¿no? La verdad es que es una página entera que no tiene desperdicio. Es historia general y natural de Indias. Pues describe, por ejemplo, a la zarigüeya, la churcha, con sentido del humor los españoles llamaban al perezoso perico ligero, y los encubertados, también, que son los armadillos. Y ya no me resisto pues, a leer simplemente un parrafito de este hombre, donde describe al oso hormiguero, es toda una página, pero bueno, extraído tal. Se va al hormiguero que es dicho, y por una hendedura o resquebrajo tan sutil como un filo de espada, comienza a poner la lengua, y lamiendo humedece aquella hendedura por delgada que sea. Y son de tal propiedad sus babas y tan continua su perseverancia en el lamer, que poco a poco hace lugar y ensancha de manera aquella hendedura, y a su voluntad saca y mete la dicha lengua en el hormiguero, la cual tiene longuísima y desproporcionada según el cuerpo, y muy delgada. Y como las hormigas son muchas y amigas de la humedad, cárganse sobre la lengua grandísima cantidad de ellas. Bueno, me parece precioso, vamos. Bien, otro personaje muy interesante, propiamente, bueno, naturalista sí, porque estudió la botánica, pero enfocada a la medicina, que entonces se hacía mucho, era Nicolás Monardes. Nicolás Monardes la importancia suya ha sido capital en la farmacopea europea, ha sido reconocida pues, por el padre de la farmacognosia, por ejemplo, europeo, el suizo Chiret, lo dice. Dice que Monardes es el padre de la farmacognosia, o sea, la utilización de sustancias naturales con propiedades medicinales. Como ven, en 100 años hubo 42 ediciones en 6 idiomas. Él va a conseguir que la medicina europea utilice como medicamentos, como fármacos, muchos productos que vienen de América, después de probarlos él mismo. Entonces, cosa que era un proceso muy difícil, muy delicado, porque claro, los médicos, a ver, esto que me das aquí, yo qué sé, la zarzaparrilla y esto qué es y tal. Entonces, había en fin, era un proceso largo y tenías que convencer. Y él convenció de muchas de las propiedades. Él tenía en la calle Sierpes de Sevilla, tenía un huertecito, un jardín botánico, donde él cultivaba esas plantas y donde las probaba sus remedios y sus efectos. Luego hay una serie de cronistas de Indias que no trataron específicamente la historia natural, trataron de geografía, algunos fueron grandes etnógrafos, fueron de los primeros antropólogos y etnógrafos propiamente dichos, hablando de los pueblos, las culturas de los pueblos indios. Eran casi todo, como ven, eran eclesiásticos, porque eran los que tenían más contacto en la predicación con las gentes y demás. Este fue un gran defensor de indios, Bernardino de Sahagún, y escribió páginas que están también muy bien sobre historia natural, aunque escribió más de geografía. Él hacía estudios detallados, encuestas, él preguntaba a todo el mundo, en la lengua náhuatl, porque él estuvo en México, en Nueva España. Toribio de Benavente, llamado Motolinía, que es una palabra náhuatl que significa pobre, porque predicaban con andrajos por las zonas y los indios les llamaban Motolinía, que era lengua náhuatl, que era pobre, y él adoptó ese nombre. Era también un gran defensor de los derechos de los indios y también escribió, aunque en menos medida, de historia natural. Y luego Pedro Ciza de León. Pedro Ciza de León habló de historia natural y también fue el primero que menciona temas de arqueología, las líneas de Nazca, por ejemplo, Tiahuanaco, y algunas de las famosas que ahora conocemos, él las menciona en sus escritos. José de Acosta es una figura también, el vallisoletano José de Acosta es una figura muy interesante, Historia natural y moral de las Indias, que yo se la recomiendo porque es también una lectura muy amena. Él da explicación de todo, él pasó muchos años en América recorriendo diferentes lugares, da una explicación racional de todo, de volcanes, de vegetación, de por qué ahora lo veremos, de dónde llegaron los indios, de dónde provenían los indios, por ejemplo.
Y es un hombre que parece del siglo siguiente, del siglo XVIII. Es súper racional, es casi un ilustrado. Tú le lees y es continuamente la racionalidad, la tal, el dar razón de todo, argumentaciones y demás. Y tuvo mucho éxito y gran circulación por Europa también su obra. Él, por ejemplo, habla del origen de los primeros pobladores americanos, donde después de una serie de argumentos, él dice que tuvieron que llegar por tierra. Todavía la zona del estrecho de Bering no estaba cartografiada, pero él dijo que por una serie de argumentos que da, algunos argumentos que ahora nos hacen gracia, porque algunos eran teológicos, pero bueno, él da una serie de argumentación y dice que... Él habla, por ejemplo, de las condiciones de la zona tórrida, que hasta entonces pensaban que, bueno, tenía una vida muy no sé qué, que la zona tórrida era precaria, mucho tal. Él dice que es una, en fin, que es una zona absolutamente deslumbrante de vida. Habla de las propiedades de la línea equinoccial, de la esfera, que vendría muy bien a los terraplanistas, ahora que estudiaran un poquito esto también, aunque a estos me parece que no hay forma de convencerles de nada. Explicaciones sobre los volcanes, la sequedad de las zonas costeras del Perú. Él habla pues, de que, claro, la cordillera de los Andes retiene las nubes que vienen del Pacífico, con lo cual explica sequedad de diferentes... Bueno, en fin, régimen de vientos, todo. O sea, todo. Habla también de la civilización inca y de la azteca. Habla al final del libro. Luego un personaje muy interesante, Francisco Hernández, que es propiamente un gran botánico. Es, digamos, el primer gran botánico que tenemos allí, porque este hombre no buscaba, bueno, le encomendó Felipe II que recorriera nada menos que todo ese territorio de Nueva España, de México. Se pegó, vamos, acompañado de guías indios. Él quería que todas las plantas tuvieran en castellano y en lengua náhuatl, que se dibujaran, que se, en fin, preguntaba a chamanes, preguntaba a curanderos que para qué la utilizaban, pero él tenía una formación botánica de Plinio, de los clásicos, y él tenía claro hacer una obra botánica, aparte de aplicaciones medicinales, una obra que fuera botánica. Se vio, bueno, estuvo 3 años por allí, por México. Su obra se vio malograda, como tantas cosas en este país, en ciencia y en otros casos. Él reunió, creo, un herbario, 3.000 y pico plantas, un herbario que la política un poco secretista de Felipe II, porque claro, América era tema, cuidado, a ver que nos copien y qué tal. Entonces, en vez de divulgarlo, en vez de tal, lo depositó en el Escorial. Y en el Escorial, un incendio en 1671, pues acabó con la gran parte del herbario y tal. Se salvó una parte que había copiado este señor italiano, Nardi Antonio Recchi, de la Academia de Lincei de Roma, que copió, pues y ese herbario se salvó. Y luego, en el siglo XVIII, apareció otro herbario que el botánico Casimiro Gómez Ortega editó y tal, que eran, pero fragmentario, era fragmentario de la obra, una obra que podía haber sido pues, realmente una gran obra, ¿no?, de botánica. Bueno, paso un poco la expedición del Arco de Meridiano, de la Condamín, que ya la conocen, donde estuvieron pues, 2 grandes científicos españoles, Jorge Juan y Antonio Ulloa. Propiamente, a ver, eran de todo. Estos hombres eran, bueno, pertenecían a la Royal Society, eran astrónomos, cartógrafos, hacían textos de navegación, bueno, hacían de todo. Y tienen las obras que publicaron, la relación histórica del viaje hecho a América Meridional, y luego otro que salió posteriormente, editado en Londres, porque aquí se prohibió, que es Noticias Secretas de América, porque revelaba cosas y secretos que, bueno, que no... Y se publicó en Londres. Estos fueron 2 de los científicos más reconocidos en toda Europa que hemos tenido. No eran propiamente naturalistas, hablaron de historia natural en sus obras, pero hablaron de geografía, hablaron, bueno, de 100.000 cosas, de estructura económica, en fin. Pero bueno, los pongo aquí porque son también realmente importantes. Luego veremos a Antonio Ulloa con el tema del platino. Quiero meter también aquí a Pedro Vicente Maldonado, que había nacido cerca de Quito, que es también muy interesante, perteneció a la Academia de Ciencias de París, es el primero que cartografía la zona de Quito, todo el territorio de Quito, y hizo Memoria Científica del Reino de Quito, y es el autor del primer mapa del actual Ecuador realizado por un oriundo, una figura muy... Estuvo también en la expedición de la Condamín. En la expedición de la Condamín, claro, como saben, era para medir la medición del arco de meridiano. El tema era ver la verdadera forma de la Tierra, si era realmente esférica o era un geoide, estaba achatada por los polos. Entonces, una expedición fue a Laponia y otra se mandó al Ecuador.
dirigida pues, por académicos franceses, por Lacondamine, Godin, uno de los botánicos Jussieu. Entonces, claro, España no podía permitir que solo fuera una expedición francesa allí, aunque estábamos en el siglo XVIII y tal, pero partiendo peras con los Borbones de Francia y demás. Pero entonces puso a Jorge Juan Antonio Ulloa, que entonces eran 2 guardiamarinas, eran muy jovencitos, y los ascendieron a teniente de navío para que pudieran equipararse a sus iguales, que no eran iguales, porque eran gente veterana y gente tal. Bueno, un poco. No me voy a enrollar con esto, pero es interesantísimo. Tanto Jorge Juan como Antonio Ulloa pertenecieron, y otros muchos más, aquí he seleccionado unos pocos, a la llamada Escuela Universalista Española del siglo XVIII, que se está estudiando cada vez más, porque tuvo no solamente científicos o botánicos, tal, sino gente que fueron pioneros en la lingüística comparada, en la antropología cultural, en la geografía moderna, en la etnografía. Bueno, fue un empeño de bastante enjundia. La mayoría fueron jesuitas, y el gran desastre para este país fue la expulsión de los jesuitas. Pues además se les dio un plazo rapidísimo, en 24 horas o 48 horas tenían que recoger todo lo suyo y largarse. Se fueron muchos a Italia, donde pues siguieron hablando bien de España, hablando de la cultura española y haciendo obras que son obras monumentales realmente de todo tipo de cosas. En la enseñanza fue otro desastre, la expulsión de los jesuitas. La enseñanza de más calidad que se hacía en este país era la de ellos. Y hay que decir que esto fue con colaboración de la Iglesia Católica, que veía con malos ojos el poder y la influencia que tenían los jesuitas. En América, en las reducciones jesuíticas en América, donde pues, realmente velaban por los derechos de los indios. Entonces, todo eso pues, acabó con la expulsión, que fue uno de los grandes errores que cometió Carlos III. Bien, Celestino Mutis, el gran botánico. Él era médico de protomedicato, es enviado como médico del virrey de Nueva Granada, de Colombia, y desde allí se va a convertir en uno de los botánicos más célebres de la época y de la historia española. Él va a ser promotor de expediciones como la Expedición Botánica Nueva Granada, va a formar a una ingente cantidad de botánicos de allí, oriundos de allí, que después lucharán por la independencia muchos de ellos, tenían un sentimiento ya más local que español. Y bueno, Humboldt le visitó en su viaje, le regaló algunas láminas que habían hecho de las expediciones y le llamó ilustre patriarca de la botánica. Hay que decir que Mutis fue un discípulo de Linneo, España fue uno de los, antes que Francia, mucho antes que Francia, adoptó el sistema linneano. Entonces tuvieron una relación muy fluida con Linneo, hay cartas también de aquí del Real Gabinete, hay alguna carta con Linneo, y en España cuajó el sistema linneano mucho antes. En Francia, como saben, pues Buffon, por ejemplo, ridiculizaba a Linneo, decía que, vamos a ver, que cómo se puede meter en la misma familia un hierbajo y un árbol, y cómo se puede clasificar por órganos sexuales, una tal. Entonces, bueno, ridiculizaba. Él adoptó después, fue cambiando también en sus escritos cosas, pero él ridiculizó, cosa que no se hizo en España. Y bueno, he puesto algunas plantas que llevan, pues, que sean, el nombre es en honor a Mutis. Y luego Félix de Azara, que es un caso aparte. Félix de Azara, como saben, era militar, era cartógrafo, no era naturalista, y llegó a América, al Río de la Plata, a la zona del Río de la Plata, en una comisión de límites para delimitar las fronteras con Portugal, con los territorios brasileños. Los portugueses no comparecieron y se tiró 20 años allí, pues lo mejor de su juventud se lo pasó allí, y en vez de dedicarse, pues yo qué sé, a ir con, yo qué sé, se me ocurre cualquier barbaridad que no voy a decir, pues él lo dedicó a viajar y a observar la fauna. Al principio todo tipo de fauna, después la focalizó en aves y en mamíferos, cuadrúpedos que él llamaba. Con observaciones describió más de 400 y pico especies. Lo que pasa es que estaba desligado de la comunidad científica, él era aparte, con lo cual muchas de sus descripciones que podían haber sido descripciones científicas de autor, pues no lo fueron. Luego otros autores han reconocido la deuda, ahora veremos, un poco con Azara. Bueno, Azara tiene infinidad de especies dedicadas a él, o bien en el nombre común, como el zorro de las Pampas o zorro de Azara, como en nombres científicos. Y luego hay que decir que Darwin, por ejemplo, en su viaje de un diario de un naturalista, le cita, yo creo que cuando estuvo en la zona de la Pampa, en la zona argentina,
Yo creo que tengo contabilizadas por lo menos una veintena de veces le cita a Azara, y además la palabra de Azara, esto lo dijo Azara, esto lo ha observado Azara, o sea, es que no lo pone en duda. Tenía un prestigio para él absolutamente indudable. Tenía también ideas sobre distribución biogeográfica, pero no me voy a meter. Este es un armadillo que mandó, que el único que hay en la colección de mamíferos de Azara. Aves sí que hay, ¿no, Pepa? ¿No hay? Pues no hay. Aunque supuestamente mandó al Real Gabinete aves también, pero bueno, no se han debido. Y este sí, este además perteneció a la colección de Godoy. Y aquí están sus obras fundamentales. Y este es el hermanito, Nicolás de Azara, que era muy influyente, era un diplomático muy influyente. Estuvo también de embajador ante el Vaticano y fue uno de los responsables también de la expulsión de los jesuitas en España. Y el que hizo que se publicaran las obras de su hermano en París, cuando salieron. Bien, hablo de expediciones que se hicieron en el siglo XVIII, se hicieron muchas, muy interesantes. Esta fue propiamente mineralógica, aunque en principio iba a ser también zoológica. Es la expedición de los hermanos alemanes Hoyland, Christian y Conrad, ya en el último tramo del siglo con Carlos IV. De estos hay decenas de ejemplares en las colecciones de geología del museo. Estuvieron por Chile, la zona de Bolivia, el norte de Argentina. Pues el viaje de Alejandro Malaspina no me voy a extender porque ya han oído ustedes hablar mucho de él. Fue uno de los grandes viajes de circunnavegación que se hicieron, equiparable a los de Cook, a los de la Perús o a los de Bougainville. Entonces recorrieron toda esa zona con crear una serie de los pintores que iban, Bambrila, Cardero, Guío, en fin, hicieron unas láminas maravillosas de la zona, estas ya zonas acercándose pues, por la zona de Alaska, por la zona, en fin. Y esto de Guayaquil, dos imágenes bellísimas de Guayaquil, tal y como era en la época que lo visitaron. Este monte que ven aquí, nevado, es el Chimborazo, que se ve desde, pues, dada su altura desde la zona de Guayaquil. Y aquí estuvieron dos naturalistas, uno que había nacido en la ciudad de Guatemala, Antonio Pineda, y Luis Neé, que era franco-español. Entonces hay muchas láminas de ellos donde pues, describen una serie de animales. Galera ha contabilizado un poco, bueno, hay 800 dibujos, en fin, los números que ven ahí, y hasta 357 especies de aves descritas, de peces, mamíferos y demás. Otro muy interesante y muy prestigioso fue Antonio José de Cabanilles. Este fue director del Jardín Botánico y estuvo en contacto con los mejores botánicos de Europa. Fue muy reconocido, él describió científicamente la dalia, escribió estudió ejemplares de ahora expediciones que vamos a ver, de Ruiz y Pavón y Nueva España, y bueno, pues lo único pues que murió relativamente joven. Casimiro Gómez Ortega, una figura también curiosa, controvertida. pues descubrió una serie de manuscritos que eran del doctor Hernández y se propuso publicarlos. Eran fragmentario, la obra era fragmentaria, pero se propuso. Y también tuvo una influencia en expediciones que se hicieron, botánicos que fueron a América, ahora veremos en expediciones, él promovió también esas expediciones. Luego cambiamos de tercio, y ya no tardará mucho en acabar, y vamos a pasar a la mineralogía, porque en esta época, en el siglo XVIII o ya XIX, tenemos pues, los dos elementos que han descubierto españoles, que son el wolframio, de los hermanos riojanos, el huyar, que bueno, se escriben el huyar junto, a veces separado, bueno. Y entonces ellos lo hicieron en el seminario de Vergara, de la Sociedad Vascongada Amigos del País. Ahí ven el Palacio de Insausti, que fue muy activa, fue la sociedad de Amigos del País más activa, la Sociedad Vascongada, y ellos estuvieron allí haciendo pruebas con él. Y luego el vanadio, de Andrés Manuel del Río, que después tuvo mucha importancia para la mineralogía mexicana, porque él era de Madrid, pero se fue a México, y allí pues realizó, creó instituciones de mineralogía, y de hecho, es muy reconocido en México, es una de las figuras de mineralogistas más reconocidas que hay. Y luego Antonio Ulloa con la platina, o el platino de Chocó, que lo llamaban, porque fue el primero en describirlo. No científicamente, con pruebas químicas y demás, pero el primero que lo describió, el platino, que era pues parecido a la plata, que no se podía fundir, tenía propiedades muy curiosas, ¿no? Que después tanto ingleses como investigadores franceses
desentrañaron esas propiedades. Pero bueno, el primero en describirlo fue Antonio Ulloa. Y luego vamos a terminar con las grandes expediciones que se hacen en el siglo XVIII. El siglo XVIII fue he puesto estas 4 que son las mayores, pero hubo algunas más. Expediciones, pero vamos, el mayor esfuerzo que se ha hecho nunca, yo diría casi en este país, por la ciencia. Fíjense las expediciones, la duración que tenían. Son las expediciones más largas y más amplias en territorio, por lo menos terrestre, que se han hecho nunca. Y han generado miles de láminas, de herbarios, que a veces pues, unas se han perdido, otras, bueno, en fin, un poco lo que pasa en este país, ¿no? Pero el esfuerzo se hizo. Y empezando por la conocidísima Expedición Botánica a Nueva Granada, impulsada por Celestino Mutis. Celestino Mutis creó toda una escuela de botánicos y de ilustradores allí. Las plantas, como saben, se ilustraban y se pintaban con los mismos pigmentos de la planta, se extraían. Claro, son únicas. Hay láminas de muchas expediciones y de tal. Estas son únicas. Tienen, por un lado, la mezcla de lo americano, como esa exuberancia americana, ese barroquismo y ese colorido intenso que da pues el que los pigmentos eran, o sea, las pinturas que aplicaban eran los pigmentos de las plantas. Entonces, bueno, son maravillosas. Afortunadamente tenemos en el Jardín Botánico pues una buena muestra, 5.000 y pico, casi 6.000, no sé cuántas hay, pero bueno, muchas. Y son realmente una maravilla las plantas de... Están siendo muy estudiadas últimamente como documento científico, entre otras por la investigadora norteamericana de origen hispano, Daniela Bleikmar, que tiene bastante reputación y ha sacado libros fantásticos. La Expedición Botánica del Perú de Hipólito Ruiz y José Pavón, pues también generó una... Aquí tengo los datos, porque no me fiaba de mi memoria. En la Expedición Botánica a Nueva Granada, por ejemplo, la que hemos visto anteriormente, se herborizaron y clasificaron unas 20.000 plantas y 7.000 animales. Se hicieron más de 5.600 láminas, 17.000 pliegos de herbario, de los cuales más de 5.600 están en el Jardín Botánico. Para que comparen, el herbario de Uppsala, de Linneo, tenía 10.000 ejemplares, o sea que estamos hablando de cifras, y colaboraron nada menos que 30 artistas en esta. La expedición esta que estamos viendo ahora, botánica de Virreinato del Perú, tiene 3.000 plantas herborizadas y más de 2.500 dibujos botánicos, de ellos en el Jardín Botánico. Se describieron 141 géneros nuevos y más de 500 especies. Y luego la otra de las expediciones, que es la expedición a Nueva España. Esta expedición es complejísima. Esta expedición era a Nueva España, a México, pero hubo una rama que después fue al Caribe, fue a Cuba, otros fueron a California, se ramificó y, bueno, realmente una obra increíble. Se consiguieron 14.500 registros, 1.879 géneros nuevos y más de 7.600 especies de todo esto. Aquí hay que contar cosas un poco malas de ella. Mociño había nacido en México, era un afrancesado, o como tal fue tomado. Entonces, afrancesados eran progresistas, digamos, eran los que querían pues, una renovación para España y tal, pero bueno, y se tuvo que exiliar cuando Napoleón se tuvo que exiliar. Y se llevó, gran parte del herbario se lo llevó. Una parte de ese herbario lo estudió un gran botánico suizo, de Candolle, y cuando quiso, después se le permitió volver a España, él quiso recuperar ese herbario. Ese herbario lo mandó de Candolle, quiso conservarlo, y lo hicieron, pues no sé qué número de mujeres se dedicaron a reproducir las láminas para tener él copia allí en Suiza. El caso es que se perdió una gran parte del herbario y bueno, hay toda una aventura que no me voy a alargar con ella. En 1981, más de 2.000 acuarelas de esta expedición estaban en el Hahn Institute for Botanical Documentation. Se lo había vendido la familia Torner de Barcelona, que pues, había llegado a su poder, vaya usted a saber cómo. En 1997 se descubre en la Biblioteca de Fondos Especiales del Museo un manuscrito inédito sobre ornitología, lo descubre Miguel Ángel Puigsamper, que bueno, le conocemos todos o muchos, y estudioso de expediciones, de la expedición de la Comisión Científica del Pacífico. En este se describía en este manuscrito más de 290 especies. Bueno, para que vean un poco también la
Bueno, José Longinos fue uno de los expedicionarios que fueron con esta gente, que fue a California. Hay otros como, por ejemplo, el mexicano José Antonio Alzati Ramírez, que nació en Ozumba, donde estudió pues, geografía y el tema del nopal y la cochinilla del nopal, que como saben se extraían pigmentos, se extraía un colorante, un tinte de esta, y entonces él estudió este asunto. Otros lo habían estudiado antes porque era una materia valiosa, este colorante, y ahí se ve pues insectos, unos insectos que son como escamillas, que los está recolectando el indio. Y luego otro personaje bastante interesante es el granadino José Torrubia, que estudió pues, los fósiles. Él estuvo en América, estuvo ligado también a América, y él estudió los fósiles, y para él los fósiles no eran piedras figuradas, como entonces muchos sostenían, que eran, yo qué sé, al azar. La naturaleza había formado al azar pues, por sedimentación, por erosión, por tal, unas formas, pero que no correspondían a nada. Él dijo que eran efectivamente seres vivos de otras épocas. Como por otra parte sostenía Dávila. Cerraremos con Dávila, a ver si se creen que me he olvidado de él. Y José Torrubia es muy interesante. Esta frase es de él. El libro es Aparato para la Historia Natural Española, donde habla de fósiles. Tuvo bastante aceptación por Europa, tuvo bastante difusión este libro. Debemos, pues, concluir seriamente que las conchas, almejas, caracoles, erizos, estrellas, cornus, ammonis, nautiles y todo lo demás cetáceos y producciones marinas que se hallan en nuestros montes con figura de tales, ni son juegos de la naturaleza ni efectos del acaso, del azar, ni naturales producciones de la tierra sin vivientes dentro, sino real y verdaderamente tales como las que en el distante mar se crían con su misma configuración y habitadores. Bueno, una figura interesante. Pedro Franco Dávila, para mí, pues, de los mayores expertos, el mayor experto en invertebrados marinos, en mineralogía que tuvo este país, en fósiles y en otras muchas cosas, pero no voy a hablar mucho de él porque ya he hablado demasiado. Él fue el primer director del Real Gabinete, como saben, escribió el catálogo en 3 volúmenes de sus colecciones en francés, bueno, la creación del Real Gabinete en 1771, y luego sí que hablar ya para terminar, de América nos vino, del río Luján de Argentina, el megaterio perezoso gigante, en 1789, que como saben, después de ser dibujado por Garriga y por Bru y montado por Bru, lo describió Cuvier científicamente, el gran paleontólogo francés. Fue el primer fósil vertebrado descrito científicamente. Y luego Antonio Parra, un portugués radicado en Cuba, que hizo una gran colección sobre todo de peces, de esponjas también había. En la colección que yo llevo hay 13, se han conservado 13. Y bueno, y escribió este libro antes de... Y bueno, ya para terminar, el cuadro del Perú, aquí tiene una réplica, que es toda una enciclopedia pues del saber del Virreinato del Perú, donde hay flora, fauna, etnografía, claro, ahí no se ve, pero está lleno de texto, y bueno, un cuadro bastante interesante que refleja un poco, simboliza todo el saber enciclopédico que España quiso hacer en América. Y luego, bueno, pues es que las producciones americanas, la naturaleza americana sorprendió desde el principio a todos los colonizadores y a todos los exploradores, porque era majestuosa, era exuberante, y entonces los artistas pues fueron inspirados pues, por estas formas. O sus animales, pues, hormiguero, el puma, el capibara, los colibríes, la rana pipa, en fin. Y ya con esto pues termino, y muchas gracias a todos por su paciencia. Me parece que no os vais a atrever a hacer muchas preguntas, pero bueno, si hay alguna por la sala. Que no me provoquen. En fin, intentaremos asimilar algo de todo lo que nos ha contado Javier. Muchas gracias por venir y muchas gracias. Yo únicamente les invito, ahora hay muchísimos libros que han salido, como está a debate toda la obra colonizadora en América y sigue todavía, en fin, hemos visto hace 2 años como las estatuas hasta de gente como Fray Junípero Serra, que fue un gran defensor de los indios, o sea, con una ignorancia y con una demagogia absolutamente estúpida, pues están atacando todo este tipo de cosas. Han salido en los últimos años unas obras que es muy interesantes, muchas escritas por hispanoamericanos, algunas con títulos tan significativos como Malditos Libertadores, de Augusto Zamora, que fue embajador de Nicaragua, de la izquierda, este hombre es de izquierdas,
y dice cómo la izquierda se ha comido con patatas todo ese discurso derrotista, catastrofista, que se ha estado prolongando en el tiempo. Y ataca, habla de los libertadores, dice que realmente fueron oligarcas vendidos a Gran Bretaña y después en el siglo XX a Estados Unidos. Entonces hace todo, pero fantástico, porque él es economista tal, y fantástico. Y además hace una cosa curiosa, hace una comparación, por ejemplo, entre el desarrollo que tuvieron las repúblicas independizadas y Cuba, que fue, como saben, siguió siendo española hasta últimos del siglo XX. Y ve que todas las... O sea, por ejemplo, el ferrocarril, yo no lo sabía, antes que en España estuvo en Cuba. Hubo un tramo de ferrocarril que se hizo en Cuba. Y como todos los adelantos que se aplicaban en España se aplicaban en Cuba. Cosa que otras repúblicas, con todo su tal, o sea, al contrario, fueron hacia abajo. No quiero denigrar a nadie, ni quiero entrar tampoco en polémicas, pero hay que considerar esto muy seriamente. O sea, que países como México, con esa riqueza... Bueno, México fue la joya de la corona, de Nueva España fue la joya de la corona. Cuando España deja México, a los pocos años en guerra con Estados Unidos, pierde la mitad de su territorio. O sea, la mitad de Estados Unidos, todo el medio oeste, el suroeste y tal, California, pertenecía a México porque lo heredó de España y lo perdió, por ejemplo. Cómo en vez de, pues hemos visto las diferencias, por ejemplo, universidades, de instituciones, que cuando en América pues estaban los peregrinos del Mayflower pues haciendo su... es que España llevaba ya décadas creando instituciones, realmente América española, vamos a poner solo España, América española. Y claro, hay que reflexionar sobre qué ha pasado. Cómo México está pues, viviendo en un estado que es casi un de narcotráfico, un narcoestado, como Perú no sé qué, como Argentina ha caído en picado cuando en el siglo pasado, en los años 20, en los años 40 o 30 antes de Perón, estaba dentro de las principales economías del mundo. ¿Cómo ha pasado eso? O sea, y claro, la demagogia normal, pues hace, no, España son todos, éramos todos los, no, perdonad, ¿qué habéis hecho en 150, 180 años? ¿O no os ha cundido poco? Y no quiero tampoco atacar a nadie porque respeto muchísimo a los hispanoamericanos y muchos hacen lo que pueden. Pero claro, hay que considerar todo esto y dejarse ya de demagogias viles y de indigenismo. Pero vamos a ver, la República, ¿cuándo ha defendido a los indígenas? Mire, tenía preparado también una cosa, cuando lo habrán leído, cuando hayan visto el diario de Darwin, él habla, por ejemplo, del exterminio de los indios que estaba haciendo... ¿cómo se llamaba? Los gauchos era un dictador que hubo en Argentina. Estaban exterminando a los indios entonces. Y él, además, hay un párrafo, que se me ha olvidado cogerlo, donde alaba la inteligencia de la administración española y la compara, nada menos que un inglés, la compara con la inglesa en América y dice que no tiene color a favor de España. Eso lo dice Darwin, que fue testigo privilegiado del exterminio de indios, los indios enemigos, los amigos eran los que iban con ellos. Quiero decir, México ha exterminado también, en Chiapas y tal, o sea, ¿qué nos están hablando realmente? ¿Qué nos están hablando? De hecho, otra cosa que también se falsea mucho es estúpidamente, cuando los libertadores se alzan para el yugo de no sé qué y liberar tal, los primeros realistas, los que van con la corona española, son indígenas y mestizos. Evidentemente muchos en las plantaciones les daban un machete y les decían, venga, a degollar españoles, como si ellos no fueran también, pero bueno. Y tenían que seguirlo, pero realmente ellos estaban aterrorizados de quedar en manos de las oligarquías criollas, como se ha demostrado, porque no han defendido nada realmente. Entonces, ¿qué estamos hablando? Entonces, hay un debate muy interesante que creo que hay que darlo. Es un debate que hay que dar con pelos y señales y con argumentos y no con visceralidades. No se trata, claro, el imperio español, el imperio, evidentemente, es lo que he dicho, no repartió abrazos, ningún imperio ha repartido abrazos, ningún imperio se ha hecho así. Ha habido crueldades, ha habido excesos, ha habido matanzas puntuales, nunca exterminio, cuidadito. Exterminio hubo en Estados Unidos, por ejemplo, donde todas las tribus de California que habían subsistido con los españoles fueron barridas. Cuando Estados Unidos se hace cargo de eso, eran las tribus más míseras que había, que vivían en plenos desiertos, fueron barridas, sencillamente. Hubo hasta un congresista americano que culpaba a los españoles de que los habían acostumbrado mal a los indios. Claro,
Eso está por ahí, en un libro de Elvira Rocabarea aparece la cita. Claro, es que los españoles se acostumbraban mal a los indios, que tenían derechos y tal, y claro, están crecidos. O sea que, bueno, en fin, esto daría para mucho y es muy polémico, todo esto es muy polémico, evidentemente. Pero bueno, ahí está, y yo creo que ahora se puede investigar, hay muchos libros que cada cual mire y saque su conclusión y no se dejen tampoco ni por una leyenda rosa, edulcorada, como la que aprendíamos de pequeños en la escuela franquista, que era el imperio hacia Dios y todo fenomenal, una estupidez, como la leyenda negra. O sea, ni una ni otra. Es historia, no es historieta. No hagamos historieta de la historia. Y que nos conste que no tuvo nada que ver con el colonialismo, que fue otra cosa diferente, por época y por todo. Que no hablemos de colonia ya. Hablemos de América virreinal realmente, que es lo que fue. ¿Pero colonia de qué? Porque colonia nos lleva pues, a las colonias inglesas, a las colonias tal. ¿Qué tiene que ver eso? Absolutamente nada. Es como ha dicho Elvira Rocabarea, España creó otras Españas en América. A ver qué Inglaterra se ha creado. Bueno, evidentemente, Australia, por ejemplo, un continente vacío, pues sí, es un calco un poco. Pero en donde había población autóctona y tal, y que han estado los ingleses, los holandeses, daría para mucho. Los holandeses, hay un libro que es El viaje alrededor del mundo de Bougainville, que es fantástico, que es del navegante francés. Empieza el libro devolviendo las Malvinas a España, nada menos, y luego él hace un viaje por todo. Habla de las Indias holandesas, de lo que es Indonesia y tal, de cómo arrancaban todos los árboles de las especias de todas las islas para centralizarlo en una y poder controlar el cultivo. Esto lo dice él en un capítulo. Arrasaban la canela, el clavo, todo, donde veían que tal, lo arrasaban para centralizarlo pues, en Batavia, que era Yakarta, y en zonas así, y poder controlar el comercio. En fin, o sea que bueno, y nada más.